Esto es Más que un Pitch con Juan Manuel Astorga y Juan Pablo Silva. Un espacio para hablar con emprendedores y conocer sus historias, ideas y proyectos. Más que un Pitch, programa de Radio Infinita y el DF+. En este nuevo capítulo de Más que un Pitch, hoy día vamos a conversar con María Isabel Osa. Juan Pablo Silva, ¿quién es María Isabel Osa? Bueno, aparte ella de tu vecina. Además que acabamos de descubrir que somos vecinos. Que son vecinos del mismo edificio. Del mismo edificio, Con efectivamente. el mismo mayordomo. Es una historia, digamos, un capítulo completo. Un capítulo No sé completo. si han visto la serie argentina esta. Oh, el descargado. Bueno, yo cometí Con el Guillermo error. Francella. Cometí el error de decirle a él, una vez que estábamos conversando, ¿por qué no ves esa serie? No. Después me di cuenta que me era un gran error. No, pero es una Por gran suerte serie. no la alcanzó, no la pude ver. Ya, después de esta larga vuelta, ¿quién es María Bueno, Isabel Osa? Ella es la fundadora de Big Club, o club, no sé cómo lo dicen ustedes, pero en el fondo es un club de vinos boutique que está creado por mujeres para promover viñas pequeñas y que son especialistas en Chile. Muy bienvenida, Isabel, aquí al programa. Gracias por la invitación, está muy entretenido, así que encantados de contar nuestra historia. Nosotros hemos tenido viñas boutique acá, de hecho estuvo hace poquito Andes Plató, que fue elegida la mejor viña de Chile, así que algo sabemos de vinos. pequeñas viñas. No sé si de vino, y soy bien ignorante en esa industria, Juan me sabe un poco más, pero cuéntanos cómo parte esto, que entiendo que era un hobby, o sea, algo que a ti te gustaba y terminó convirtiéndose en tu manera de ganarte la vida. Sí. Mira, en verdad bien curioso cómo partió porque nunca se planificó, no fue como una estrategia como ya, quiero emprender, voy a hacer algo, sino que fue como naturalmente se fue dando. Yo salí de la universidad, me fui a trabajar a una oficina de arquitectura, porque soy arquitecta, a Barcelona. Y siempre me gustó el vino, pero probaba el típico vino de que estaba en la casa, en los carretes o en el supermercado. Y bueno, empecé a probar distintos vinos allá, que eran como más suavecitos, muy diferente a lo que yo ya había probado en Chile. Y dije, oh, qué entretenido, existe un mundo como de cepas y cosas distintas. Yo igual soy más fanática de la cerveza, pero empecé con el mundo del vino. Y bueno, después yo dije, ya, cuando vuelva a Chile y encuentre mi pega en alguna oficina de arquitectura en Chile, me voy a suscribir a los clubes que existen en Chile para aprender un poco más, para conocer y bla, bla. Bueno, volví de vuelta, tenía mi pega acá en Chile de arquitecta también en una oficina y me suscribí a un par de clubes, pero finalmente era como lo mismo que yo ya había probado, lo que encontraba en el supermercado y tampoco estaba aprendiendo mucho más porque además, en general, el mundo del vino te habla de manera como que la astringencia, que los taninos, que la weá, entonces yo dije como, de verdad, me siguen hablando en chino y yo solamente quiero aprender de manera fácil. Bueno. Es que es verdad, me pasa a mí que yo no tengo mucha cultura de vino. Me gusta el vino y hay algunas cepas y algunas marcas en particular con las que yo voy a la segura Claro. pero yo me meto a una de esas, digamos, a esos clubes y me hablan con ese lenguaje y yo creo que lo pasaría mejor en el dentista. Sin anestesia. Es que eso pasa, porque al final, y sobre todo cuando tú eres más chica y querías entrar en este mundo, como que no te lo hacen de manera... No es tan fácil. Es igual que cuando te explican, un profesor de arquitectura te explica un proyecto o fácil o en difícil. Al final, como que ¿para qué complejizarlo si lo voy a explicar igual? Obvio. ¿Cachai? Es como para un poco subirse el ego. Bueno, entonces, acá en Chile, como les comentaba, me suscribí a estos clubes y dije, ¿sabes qué? No existe lo que estoy buscando. Entonces seguía buscando y no estaba. Po. Dije, ya. Y me junté y empecé a inventar. En el fondo, creé un correo, lo empecé a mandar a las viñas grandes y viñas chicas. Como, oye, tengo un club de vino, somos un equipo. Mentira, el equipo no existía. Bueno, y nos interesa conocer la viña, bla, bla. Y tuve una reunión con el grupo de Undurraga, me acuerdo, ese grupo que tiene hartas viñas. Y ella, esa niña que me recibió en la reunión, me dijo como, oye, ¿sabes qué? No, está muy buena tu idea, pero estáis buscando, nosotros no somos los correctos, ¿cachai? No somos la viña, tenéis que ir al móvil o a las viñas chiquititas, las viñas de autor. Y yo, viña de autor, ¿qué es una viña de autor? Como, ya bueno, ya empecé a investigar y tuve la primera reunión con una de estas viñas y nos dijo, ya, ven con tu equipo, te invitamos a catar. Y yo dije, ¿qué es catar? Bueno, ya, filo. A catar a un restaurante con un sommelier, un enólogo, vamos a mostrarte toda la etiqueta y ven con tu equipo a ver los vinos. Y conversamos de tu club. Y yo como, mierda, en verdad no existe el club, ¿cachai? Si en el fondo yo lo estaba vendiendo como para que me pescaran un poquito nomás y para cachar si iba a funcionar. Tuviste que armarlo rápidamente. Yo dije, no alcanzo a armar un equipo porque no existe. Era con mi hermana, que como que estábamos planificando la idea. Y llegamos a este restaurante y, o sea, antes dije, ya,
Llamé a un amigo que es bueno para el bla bla y que tiene personalidad. Le dije, ya, weón, tú eres el de publicidad. Otra amiga que es diseñadora, le dije, ya, tú eres la de diseño, un poco la que va a hacer el packaging de una caja que no existe, bla, bla. Y el tríptico, porque teníamos la idea de meter un folleto. Bueno, entonces armé un equipo ficticio. Yo, mi hermana y 5 amigos más. Y partimos hasta cata. Lo divertido fue que, obvio, te empiezan ya que la cata, que no sé qué, que las copas, nosotros y nos miramos, ya, bueno, filo. Y bueno, se dio muy relajado, el gallo era muy buena onda y nos dijo, oye, en verdad este proyecto no existe, denle con todo, hay mucha viña boutique, confiamos y nosotros vamos en tu primera box, porque se llama la box más macanúa, así se llama como originalmente. Y nosotros dijimos, chuta, ya, pues están apostando por nosotros, entonces no es tan mala idea, pero tenemos que armarlo, pues. En realidad Sí, pues, estaba hay que como empezar. en Ahora, la nube, pues. no era tan equivocado en el fondo, a partir de la idea, lo que pasa es que se te apuraron los tiempos, pero en el Claro. fondo tú tenías la idea y lo que hizo esta viña fue aterrizarte el proyecto. Claro, Y y apostar un poco por nosotros. y obligarte al puntapié inicial. Sí, Ya. que en el fondo necesitábamos una viña para meter en la primera caja para los socios, ¿cachai? Que no existían tampoco los socios. que Ni no las existían, cajas. ni las cajas, no existían las cajas, nada, Ni la solamente empresa. la idea, ¿cachai? Entonces, claro, Y las ganas de tomar. Claro. y las ganas de tomar. Pero en el fondo, igual comentándolo con harto amigo y todo, funcionó. O sea, todos decían como, oh, qué entretenido, qué entretenido. Entonces, claramente, los primeros socios fue mi pololo de ese minuto, mi cuñado, mi prima, y eran, no sé, 10 personas. Entonces armamos la primera box más macanúa, que la original eran 2 vinos y 2 mariajes, que eran picoteos. Porque yo lo que encontraba muy entretenido era que además te viniera un aperitivo que acompañara a los vinos. Y bueno, ahí partió. ¿Qué año, perdón? El 2019, a finales del 2019, justo antes del estallido social. Ya. Ahí fue como... Buen timing. Pero fue como un hobby, dijimos, hagámoslo para amigos, y ahí partió. Y mi hermana, que es socia de la empresa, ella que es como más, yo soy como la idea loca, y ella me aterrizaba, me decía, tiene que ser una suscripción porque al final te aseguráis también como modelo de negocio súper bueno, ¿cachai? Porque en el fondo te aseguráis un flujo independiente de la cantidad de socios que tengamos. Y bueno, y ahí partimos. La primera era solamente un plan, que era este que les comentaba con mariaje. Y lo empezamos a mover, empezó a agarrar vuelo, las viñas. Nos dimos cuenta, ahí partimos con la Blanquita, mi hermana, que no pudo venir porque está en España tomando sol ahora. No, pero se fue a ir para allá. Y partimos, agarramos un auto y dijimos, vamos al Valle Litata, porque no habían nombrado este valle. Y dijimos, ya, vamos a recorrer viñas de estos viñateros boutique, ¿cachai? Y hicimos una ruta por el Valle Litata, que es precioso. Y ahí nos dimos cuenta y nos terminamos de enamorar un poco de estos viñateros que en el fondo tienen 1 hectárea en Guariligüe, que son parras de 120 años. ¿Dónde está Guariligüe? Guariligüe en Nitata, en Chillán, para la costa. Ah, ya, perfecto. Por ahí, ya. por ahí. Ya. Y nada, nos pasaron muchas cosas entretenidas, fuimos conociendo, ¿Quién me mira con esa pensamos... cara que soy yo Pancho Saavedra, ¿no? Claro. No he recorrido todo Chile, sí, hago como 47 Claro. programas al día en esta radio, no puedo salir de aquí. de este búnker. Ya, no me juzguen. Ya, síguelo más. Y ahí, bueno, partimos pensando que íbamos a ir como casi a una reunión a probar vino y seguir probando, pero no fue así, porque llegábamos a la casa de la señora Carmen con el hijo, que era Carlitos, de la viña 3C, ponte tú, de allá, de la zona, y te recibían con sopaipillas, huevos, bueno, y entonces al final no era una reunión, era conocer la historia, quedarse, te invitaban a alojar. Entonces al final lo que fue un viaje de un día para otro, que teníamos como 8 visitas a Viña, terminó siendo 3 días, enamorados del lugar, de la historia, todos te invitaban a comer, onda subimos 5 kilos en 2 días, y ahí en el fondo entráis un poco a su casa, ¿cachai? Te cuentan la historia, te das cuenta que todos estos proyectos de viñas chiquititas tiene un trasfondo. En general era el abuelo que plantó esas parras, pero no sabían que un poco que se podía hacer vino. Entonces ahí fuimos descubriendo como que había algo como muy escondido, que es como este patrimonio viticultural como escondido en Chile, porque además también las viñas grandes que pasa en Chile, que un poco o le compran la uva muy barata y como manejan el mercado, un poco no podían hacer mucho más. Entonces fue como, chuta, qué rabia ya, igual los podríamos como un poco ayudar y dar y meterlos dentro de este club. Pensamos también al principio que eran, no sé, que iban a haber 30 viñas chiquititas, pero en verdad ahora ya tenemos cerca de 220 viñas asociadas Eso al te iba a club. decir, que a diferencia de otros mercados en el que el grande en general
tiende a comerse al chico. Sí, po. Aquí estamos viendo que hay muchas viñas chiquititas que no desaparecen a pesar de la presencia de, digamos, las grandes viñas o las Claro. grandes marcas, ¿no? Sí, po. O sea, el vino como de boutique, de autor o como queramos llamarlo, sobrevive perfectamente bien. No sé si perfectamente bien, pero sobrevive, digamos. Sí, pero es que igual, claro, o sea, ponte tú, muchos de ellos solamente vendían ahí. Y llegaba un turista como muy así que quería conocer viñas distintas y llegaba y compraba un par de cajas y listo. Pero igual ellos necesitan un poco Por supuesto, abrirse, como todo el mundo. claro, Y crecer un poco más. crecer un poco más y todo, y venderlo a buen precio también, porque el vino de autor o boutique, el costo de producción es mucho más alto. Entonces, al final, también es un vino más caro y tú dices, oye, ¿por qué voy a pagar 15 lucas por una botella si en verdad en el Jumbo compro una por 3.990 que igual es rico, ¿cachai? Entonces, como que ahí estaba como el dilema. Entonces, Jote. claro. Y bueno, después de conocer eso dijimos como, oye, hay también un trasfondo como cultural muy bonito que tenemos que mostrarlo. Entonces ahí ya empezó a agarrar vuelo, partió solamente como un club, fueron creciendo los socios, pero muy poquito. Yo seguía trabajando en esta oficina de arquitectura, seguía haciendo clases en la universidad porque hacía taller también, y fue como un hobby, en el fondo era como, tengo este club, pero listo. Pero después pasó que llegó la pandemia y los mismos socios que teníamos en ese minuto nos decían, oye, qué rico el vino que me llegó en la box, ¿dónde lo compro? Ya te paso el contacto de don Héctor en X Valle y cómprale. Y finalmente no se cerraba la venta porque era muy, muy caro el envío, o tenían que comprar no sé cuántas cajas para que el gallo le mandara. Entonces al final ahí había como algo que solucionar y dijimos, abramos el kiosco. El kiosco se llama nuestra plataforma de venta online. Y claramente la pandemia nos fue súper bien porque, bueno, empezamos a traer muchas más viñas, se vendía mucho alcohol en ese minuto y, bueno, fueron subiendo los socios, empezamos también un poco a estudiar todo el tema como administrativo, porque yo hacía todo, po. Era como la que cobraba, la que hacía la factura, la contabilidad y ¿Cómo fueron espeludo, po. capturando, cómo fueron generando que el socio llegara? A ver, ¿cómo hicieron ese proceso? A ver. Bueno, la Blanquita, que es mi hermana, ella está muy metida, es psicóloga, pero está muy metida en marketing digital y todo esto que cuento, cacharto, y ahí dijo, ya, tenemos que meterle bien, o sea, como harta publicidad y marketing. Y su estrategia fue ponerme a mí como de cara del tema y explicar. Empezamos a grabar mucho a los viñateros, tenemos muchos videos, entonces al final la gente se empezó a dar cuenta que era algo distinto, que no existía en el mercado y que iban a probar vinos boutique, ¿cachai? Entretenidos, diferentes, con historia y todo. Y bueno, en la pandemia fue mucho marketing. Y bueno, la gente empezó boca a boca también. Como que pasaba mucho como, oye, un amigo me dijo que... y se empezaban a suscribir. Harto. Y bueno, lo complicado no lo complicado, pero en el fondo lo que nosotros tenemos que preocuparnos siempre es de que la gente se mantenga en el tiempo, ¿cachai? Entonces, ¿cómo hacer de la experiencia mensual del socio cada vez mejor? ¿Cachai? Entonces, ahí hemos ido mejorando el tríptico porque dentro de estos planes viene como un tríptico donde te explican los vinos, con qué tomarlo, cuánto tiempo abrirlo. Empezar a darle una identidad de marca al club, ¿cachai? Porque en el fondo si nosotros queríamos aterrizar el mundo del vino, el lenguaje tiene que ser entretenido, fácil, las ilustraciones... ¿No te pasaste al final a los taninos? No, ni... de hecho no. Nunca, ojalá, nunca te va a llegar una ficha técnica del vino, sino que va a ser la historia, sí te van a explicar del vino, pero de manera fácil. O sea, la idea es que tu abuela lo entienda, que el niñito de, no sé, o el joven de 25 años que esté tomando vino, sea muy fácil para él entenderlo y sea como amigable, y diga, ya, que entrete. ¿Qué es lo que le ¿cachai? ofrecían al socio para que se hiciera socio? Al Cuando partieron. Al principio ofrecíamos una box de regalo. En el fondo tú te suscribes y te llega la primera box gratis. En el fondo eso no lo gastamos, pero era un costo altísimo para nosotros. No teníamos... 30 lucas. Claro, estábamos regalando mucha plata, pero para nosotros era todo muy romántico al principio. Porque era como, no, que en el fondo como que la experiencia de ellos sea tan bacán y que se queden harto rato y todo, pero después, claro, empezamos a meternos en el tema de los números, que no es muy fuerte. Ahí ya igual hay gente como metida en eso. Y fue como, oye, pero ¿por qué estoy regalando una caja? Que estoy como que... Buena onda, pero regálale un vino o por último, no sé, algún descuento. Y ahí, bueno, empezamos a un poco aterrizar los beneficios del socio. Y ahora hay toda una estrategia de marketing como ya para que en el fondo Ya, a diferencia del comienzo, ¿qué es lo que recibe el socio a cambio de asociarse? ¿Ahora? Sí. Ahora recibe un vino de regalo,
y tienes muchos beneficios de socio. Tenías un descuento, un 20% de descuento en la tienda y en los accesorios, un 25% en experiencia, porque ahí les voy a contar, pero ahora tenemos cata, experiencia, salida a viña, todo eso, y un 30% en los vinos del mes. Entonces al final es como un poco potenciar la venta después de recibir tu caja. ¿Sin límite? Sin límite. El porcentaje de descuento. Sí, sin límite. O sea, Y si lo quiero comprar entretenido... 2 cajas o 40, Sí. perfecto. Sí. Y también es un club muy personalizado porque al final los socios que tenemos llevan harto tiempo y reciben un vino y dicen como, oye, me gustó esto, ¿qué tenéis parecido? Entonces al final los sommeliers y el equipo te empieza a ayudar, oye, tenemos esto otro. Entonces es bien como choro, la gracia también es que no te amarra, puedes estar el tiempo que quieras y podéis probar un mes y quedarte y ver si te gusta. Pues. En el fondo también nosotros lo que buscamos como dar credibilidad y un poco como escuchar al cliente, porque como les contaba, partimos con un plan y después empezamos a escuchar de que, oye, pero es que soy mañosa con la comida, es que soy vegano, es que no sé qué, es que quiero solo vino, que... Ya, entonces hagamos más planes, ¿cachai? Y ahí ahora ya tenemos 3 planes. ¿Cómo es cada plan? A ver, para entender Ya, bien. el plan 2 autores es una box de 2 vinos. El plan mariaje son 2 vinos y 2 aperitivos que acompañan a los vinos. Y el plan 3 autores, que son 3 vinos. Y el plan 2 autores, que fue el último, también fue un poco como esto de ir escuchando a la gente también, porque íbamos a muchas ferias de vino, a varias ferias de Navidad y todo eso al principio, que la gente decía, pucha, 3 vinos mucho, me sobra. Y nosotros, no, pero ¿cómo vamos a hacer una caja de 2? ¿Cachai? Muy poco. Pero escuchando y haciendo caso al cliente, dijimos ya. Y es la que ahora más se suscriben. ¿Cuántos socios tienen hoy día? 340 por ahí. Ya, 300. Y 340. están creciendo mes a mes. Sí, estamos con una tasa de crecimiento más o menos de... Son 25 socios nuevos al mes. Eso estamos teniendo ahora. Ya. Porque yo creo que ayudó mucho el ir a las vendimias este año, que es como... Porque al principio íbamos como a estas ferias de Navidad y todo eso, pero después dijimos como, no, en realidad tenemos que ir donde la gente es fanática del vino. Po. Y ahí empezamos a ir a las vendimias, pero fue este año. O sea, este año partimos como yendo a los Winefest, a la vendimia del Maipo y todo eso. Y ahí te das cuenta también que la recepción del fanático del vino es, pero buenísima, porque es algo nuevo. Po. Estamos ofreciendo algo distinto, entonces la gente o se cambia del club que están o se inscriben al tiro, porque es como, oh, qué choro, quiero probar. ¿Hay muchos clubes de vino? Hay hartos clubes. ¿En serio? Sí. Pero también he escuchado que hay gente que está en varios clubes. Sí, es que, mira, ponte tú, hay Como uno de tener una varias botella plataformas chiquita. para ver series, Claro. no como No, una sola. el único Sí. que conocía, que no sé si sigue existiendo, es Hello Wine. Sí, ese es de la botella chiquitita, Sí, que igual es un ese, formato ese. muy bueno. Ahora igual Hello Wine es de la CAV, lo compró la CAV, Ah, mira, que mira. mucha gente no sabe, pero también yo encuentro que es un muy buen club por eso mismo. Pero todos esos clubes son muy buenos, tienen de todo, pero nosotros somos el único club de viñas de autor boutique, el único club chileno Que se dedicado concentró ahí. exclusivamente en Ya. eso. Entonces al final es como un poco para la persona que quiere explorar más, Al que quiere quiere realmente descubrir. Sí, sí. Así que... ¿Y cómo hacen la selección? Porque como todo o sea, creo que nunca mejor dicha la frase, hay de todo en la viña del Señor. Sí, po. Deben haber vinos malos también. Sí. Y Bueno, que igual- y te lo hacen pasar como vino boutique o de Claro. autor, y tú Sí. decís, el autor que se diga otra Se cosa. puso muy creativo, claro. Claro. No, sí nos pasó al principio que éramos un poco, estaba sola y como ya la viña que apostaba un poco por nosotros, ya metámoslo. Y una vez fue un vino malo, o sea, vinagre casi. Y que era como más natural y todo, pero la cuestión tenía... Y ahí dije como... Es que a mí, chuta, me, o a mí me sea, pasó. O sea, no en un club, pero sí me pasó y me ensarté comprando una caja de una viña así como... Estaba malo. No, o sea, era estupendo para acompañar la ensalada. Te servía para leñarla. Sí, po. Que lo va a regalar Es que, claro, pasa. Y sobre todo con estas que de repente los procesos son mucho más manuales, orgánicos, puede pasar, pues. Entonces, no, ahora ya tenemos un equipo de 2 sommeliers que nos ayudan a la selección de los vinos. Entonces pasa por un filtro y una preselección de ellos. Ya, que ¿cachai? eso es profesionalizar Sí, la selección po, también, para no obvio. arriesgarte, porque... Sí, pues, porque, o sea, yo igual ya te podría reconocer un vino malo, pero igual el sommelier entre 4 Syrah o 3 Cinsault va a decir, este es el que está mejor, porque está mucho más equilibrado, tiene mejor acidez, que toda esa parte como técnica que en el fondo no la decimos, pero que en el fondo Pero que es finalmente necesario en boca, saberla. claro. Entonces ellos son los que nos ayudan un poco a la selección, ¿cachai? Pero lo entretenido ahora es que hay tanta viña nueva, tanta viña como boutique, que nos está llegando todo el rato
Porque al principio, claro, teníamos que salir a buscar, tocar puertas, oye, somos, porfa, confía en nosotros, no sé qué. Y ahora está pasando al revés, que llegan todas estas viñas un poco a querer estar en Vique Club, ¿cachai? Ya, y ahí pasan por este proceso de selección. Sí, mandan las muestras, se prueba la muestra y ahí entran un poco al club, entrando con la puerta de entrada, es un poco la box, y después ya entran a los canales de venta, ofrecerlo a corporativos, porque ahora tenemos varias cosas que hacemos. Eso te tinca, Juanma, vámonos a la pausa, porque quiero hablar también de las otras estrategias de negocios que tienen. Entiendo que tienen también experiencias, tienen corporativos y tienen su propia tienda online. En el fondo ustedes generan una comunidad alrededor del vino boutique y de eso pueden salir muchas vertientes. Sí. Vamos a la pausa, te tinca, y volvemos con eso. Estamos conversando con María Isabel Osa de Vique Club o Club. Vique Club, Vique Club. Vique Club. el que de los vinos. El que de los vinos. Pausa y volvemos. Más que un pitch, con Juan Manuel Astorga y Juan Pablo Silva. En Walmart Chile están comprometidos con el crecimiento del país y con convertirse en una empresa regenerativa para que sus colaboradores, clientes y comunidades tengan acceso a más empleo, más crecimiento y más oportunidades para vivir mejor. Walmart Chile. Esta es una buena noticia para los emprendedores, porque si tienes una startup, scale-up o empresa, postula a Tecla, el fondo de innovación donde podrás elevar el impacto de tu negocio como socio de Caja Los Andes. Postula del 15 de mayo al 15 de junio y crece. Más información en cajalosandes.cl/tecla. Recuerda que este año todos pueden postular, afiliados y no afiliados. La máquina del futuro llegó a Mercado Pago. Sí, una nueva máquina de cobros para tu negocio. Recibe el dinero de tus ventas al instante, más rápida y sin costos ocultos. Encuéntrala en mercadopago.cl. Estamos de regreso. Esto es Más que un pitch, un espacio de Radio Infinita y el DF+, para conversar sobre emprendimientos y proyectos, junto a sus creadores. Estamos de vuelta en Más que un Pitch. Hoy conversamos con María Isabel Osa y estamos hablando de los vinos. Juan Pablo, dejaste planteado varios puntos antes de la pausa. Claro, entiendo que el negocio ha ido evolucionando y ustedes, como han creado una comunidad fiel, tienen también experiencias que le dicen los patiperros y tienen también trabajo con corporativos. Cuéntanos de esas dos cosas. Bueno, como partió orgánicamente y no tan planificado ni con una estrategia comercial así como súper ordenada, se fue dando naturalmente. Entonces, como les comentaba, teníamos solamente el club. Entonces, los mismos socios empezaron a querer comprar, se armó el kiosco, la venta online. Después, esos mismos socios dijimos, hagámosles patiperreo, que son como las salidas relacionadas. Entonces, empezamos a armar cata en distintos restaurantes donde se prueban vinos, junto a mariaje, picoteos, tapas, ahí se veía el formato. Y a la gente le empezó a encantar, iba mucho, socios y no socios. O sea, tú también podrías haber ido, pero sin el descuento socio nomás. Y también la misma gente que fue a las catas trabajaba en una empresa o tenía una empresa o algo y me empezaron a decir como, Isa, podemos hacer esto para mi grupo de la oficina, para fin de año, no sé qué. Y yo dije como, ya, sí, lo podemos hacer igual, pues es lo mismo, pero para como privado, ¿cachai? Y ahí nació Vique Corp, que es como el Vique corporativo. También mucha gente pedía vinos de regalo y eso partió hace 2 años, 1 año y medio en verdad, Vique Corp. Y lo último fue la apertura de la tienda del Mood, que partió en agosto del año pasado. Y eso también eso fue como lo último. Entonces ahora tenemos esos canales. Hablemos harto del Mood, porque claro, el Mood, todos decían, el Mood, hay que abrir el Mood, extraordinario. Uno entra y realmente es entretenido, está lleno de locales, pero yo entiendo que la patente de alcohol la entregaron a algunos recién hace 2 semanas. Sí. Bueno, ahí hay un tema. Estamos... ya en la municipalidad me van a poner un escritorio, porque, te juro, estoy yendo 3 veces a la semana. Es una locura como la cantidad de papeleo, la poca información, porque uno te manda la DOM y te dice saca el uso de suelo de esto, después otro te dice saca no sé qué. Bueno, finalmente después de mucho, yo solicité una reunión lobby con la alcaldía, que en el fondo no es la misma alcaldesa, pero me recibió como el equipo. Y ahí ya estamos como en un camino que podría funcionar, pero en el fondo es súper fome porque, bueno, nosotros el año pasado, que se me olvidó contarles, pero... Este país no crece más porque no quiere. Sí, o sea, yo les dije al final... De verdad, a mí me cuesta demasiado entender la tramitología de las municipalidades.
sea, es increíble. Sí, no, no, y me tampoco- echar al Consejo de Monumentos Nacionales. No. Tampoco están de acuerdo ellos, como que te pelotean entre ellos, te dicen, no, habla con la señorita, no sé cuánto. Y no hay mucha ayuda en realidad. Y uno que está partiendo, que al final pagáis un arriendo, pagáis vendedores, sin poder vender todavía, ¿cachai? Es súper complejo, Claro, ¿cachai? claro. Nosotros ¿Y estamos tenían desde que agosto. ¿Tenían que reservar el local? ¿Por eso lo hicieron? ¿Se arriesgaron sin patente? ¿O pensaron que iba a ser más corto? Pensamos que iba a ser más corto y cuando fuimos nos dijeron, no, de aquí a 1 mes y medio, 2 meses. Entonces dijimos, ya, partamos suscribiendo un poco para que la gente nos empiece a conocer como la gente del Mood. Y también un poco porque sabíamos que el Mood estaba teniendo mucha, como todo el mundo quería estar en el Mood. Dijimos, no, agarrémoslo luego. Nuestra jaulita, que es un espacio chiquitito en el mercado, en la parte del medio. Y dijimos que ya, Sí, démosle. perfecto. ¿Cachai? Entonces fue por eso, pero seguimos sin patente. ¿Y cuánto llevan tramitando la patente? Desde agosto del año pasado. O sea, van a cumplir un año. 1 año. Hemos tenido aquí, de hecho, gente que nos dice que negocios mueren por eso. Restaurantes, por ejemplo, que no es Sí, tu caso, porque probablemente tenéis mucho menos costos. Claro. Pero restaurantes que nos dicen, no, muere, porque en el fondo tú abres el restaurante, ya, si en 3 meses puedo tener la patente y en 2 años no la lograste y fuiste, chao. Claro. Sí, no, y también nos Esa pasó. gente andaba con licencia médica de viaje, por eso Claro. no te dieron el permiso. Claro. No, pero lo que pasa también es que en julio del año pasado abrimos un pop-up solamente por 1 mes en el Parque Arauco. Y ahí nos llegó una denuncia, ¿ya? Citada al juzgado, no sé qué, y yo, cresta, onda, chao. O sea, imagínate el parte que nos pueden sacar, eso nos come toda la caja, nos vamos a tener que cerrar, mierda. Bueno, y paralelo a eso estábamos abriendo en el Mood. Y el segundo día de apertura al Mood, no teníamos carteles, todavía nada, solamente había puesto un par de cosas, denuncia de nuevo. O sea, no va el fiscalizador de la municipalidad, que es la misma, la de Las Condes, segunda citación al juzgado número 1 en vez del 2, no Pero sé si qué. no habías vendido nada, ¿por qué te están denunciando? Por venta de alcohol, pues. Y yo dije, Pero si no habías vendido. no, pues no estaba vendiendo nada. Bueno, y ahí en el fondo el gallo que nos estaba sacando el parte, yo estaba recién, tenía mi guagua Pelayo de 1 mes, fui literal con el coche, le dije, espéreme que estoy con mi guagua, estaba de postnatal recién. Corrí porque igual me queda cerca, entonces fui con el coche y le dije, oiga, pero qué raro, ¿cómo segundo día? O sea, ¿cómo no va a haber nadie? Y esta denuncia, ¿usted apareció de la nada por acá? Y él en el fondo cachó un poco que en el fondo no era... Y dijo, está no, es una denuncia anónima y la misma persona. O sea, fue la misma persona, el Parque Arauco, a sacar fotos. ¿Quién? No sabemos. O sea, Yo hubiera podido saber. competencia, competidor. Quizás es alguien de la competencia, quizás no, pero fue la misma persona, entonces igual era raro y nos estaba siguiendo. Y No tenía un ex o algo así como medio... no. O sea, sí, pero no quedamos en mala como para que me fuera a ¿Pero tú acusar. decís que es competencia? ¿Esa es tu conclusión? Nosotros creemos que sí, porque fue la misma persona y el segundo día de apertura en el Mood. Muerte lenta y dolorosa al que cree que de esa manera se Claro. compite, ¿cachai? O No, y aparte que, No. O sea, eso está todo mal. Claro. Es nefasto. Y O sea, un abogado amigo me dijo, oye, pues es como... justo lo que uno no quiere en el libre mercado. No podéis pedir por Exigir- transparencia. Que Sí, ley de transparencia y no sé qué, pero dije, ¿sabéis qué? No. O sea, filo, sigamos nosotros con lo nuestro, estamos haciendo las cosas bien. No me voy a desgastar sabiendo Obvio. quién es, para después que funarlo, como que no es nuestra onda. Dijimos, sigamos. Y mi hermana, que es como, me dijo, ya, pero estamos haciendo ruido, estamos siendo una real amenaza a alguien, quizá. Así que sigamos nomás, pues démosle. Y nunca supimos quién era, y no nos importa nomás, pero... Y seguimos. Y bueno, salimos absueltos de las dos denuncias, porque le mostramos los contratos, le mostré la foto, le expliqué de qué se trataba el club, qué hacíamos, qué suscribir. Entonces, bueno, ahí resultó bien. Pero si algún juez no hubiera dicho no, fregaron, era un parte gigantesco que no hubiera hundido. Oye, este es un negocio, el del club, no la tienda, de logística. O Sí. sea, es un negocio muy de logística, porque los Sí. vinos están probablemente en una viña perdida en Itata y tienen que llegar a una casa en donde la persona no tiene que saber cómo, pero idealmente tiene que estar su vino tal día Sí. a tal hora porque pagó. Eso es lo complejo de este tipo de negocios. ¿Cómo ustedes lo han manejado? Mira, al principio fue divertido, porque al principio todo era circo pobre, po. Entonces yo ahí vivía con mis papás y le dije, y empezó a crecer y mi mamá, pero ya, pues tanta cajita de vino, no sé qué ¿hacemos? Y yo, ya mamá, está riendo el living, está riendo un pedazo de terraza, 120 lucas. Y mi mamá judía, pues entonces, o sea, no judía literal, pero le gusta negociar, pues entonces le empecé a pagar arriendo a mi mamá y repartíamos nosotros al principio, porque eran, no sé, 30 socios.
Y lo que era de región es por FedEx. Justo FedEx queda abajo del departamento, entonces era como logística un poco más sencilla. Pero después empezó a crecer, a crecer, a crecer. Ahí compramos una camioneta, que es la que he visto. Y el hermano de una amiga empezó a repartir con un programa que es Simply Root y bla, bla. Pero también había todo un tema logístico que era si el gallo no estaba en la casa, no se cumplía la fecha, bla, bla, bla. Bueno, y ahí empezamos a externalizarlo a una bodega, un fulfillment que nos guarde, almacene, pique, haga seguimiento de inventario, porque ya al final, entre la página web, como todo, ya eran muchas cosas, y lo externalizamos a una bodega y a una empresa que es Mandala, y nos ha resultado súper bien, súper bien. Oye, y en porcentajes de ingresos, en cuanto al club, las experiencias y lo corporativo, ¿qué es lo más grande? ¿Qué es lo que más marginan? Lo más grande ahora es los socios y la venta, o sea, como la venta final. En la página. Sí. Y los socios es nuestro fuerte, tenemos que cuidarlo porque es el mejor modelo de negocio que tenemos, ¿cachai? Porque el otro es una venta nomás, Claro, ¿cachai? Y tienes que salir a vender, claro. Y esta famosa métrica que en verdad usan más las startups, el churn. Ya. ¿Cuánta gente, cuánto dura la gente siendo socio, el promedio? Estamos teniendo un promedio de 18 meses de permanencia. Harto. Hemos ido mejorándolo. Todos los meses se están quedando más. Evidentemente está el avispado que entra por el regalo, se sale, si el chileno, obvio. O alguien que quizás no estaba tan contento o necesita salirse. De hecho, también por eso un poco yo dije que no los vamos a amarrar, porque también de repente hay meses que uno no puede o no quiere, y tenemos mucho gente que entra y sale todo el rato. Como que en el fondo no pueden 2 meses y van volviendo, ¿cachai? Pero un poco por esa libertad también que tenemos como para los socios. Ya. Y estamos cuidando mucho. Bueno, ahí está ahora la Paula, que es seca, que es la de marketing, y la que ve la relación con los socios, porque eso es súper importante cuidarlo, o sea, escucharlo, darle feedback, si tienen algún problema, solucionárselo. Somos un club súper cercano. Y ahí la Paula, que es la que ve marketing, tiene mucho cuidado con eso. O sea, ella es la que hace que este número vaya subiendo, ¿cachai? Yeah. Mejorándole la experiencia mes a mes, mejorando la caja, mejorando todo. Entonces, bien... Estamos en 18 meses de permanencia. Y hoy día tú contabas, ya no haces tanto scouting de vinos, en el fondo les llegan. Sí, nos está llegando mucho. También con el mood, en las viñas, gente que tiene viña ve esta cuestión y dice, oh, qué entrete, no los conocía, mira, te dejo una tarjeta, te dejo una muestra. Entonces ya está llegando harto, y por eso mismo tenemos un plan de marketing bien entretenido para las viñas que entren, porque la idea no es solamente que te llegue tu vino nuevo de esta viña un mes, sino que después podáis comprar más etiquetas de esa viña, podáis ir a verlo si es que tienen algún sistema de tour en su bodega o lo que tenga, ¿cachai? Como un poco también nosotros queremos dar a conocer todos estos pequeños productores, ¿cachai? Ya. Entonces como todo redondito. ¿Y han tenido alguna vez problemas con alguna viña? ¿De qué tipo? Así... No sé, o que les prometieron y ustedes dijeron ya esta caja va a ser... una vez sí, me acuerdo. Una vez no nos llegaba el vino, el problema logístico que tú decías, porque tienen que llegar a una fecha para que la gente lo arme y se reparta la fecha que nosotros le prometemos a los socios, y de repente no nos respondía nada, y yo, Paula, ¿qué le pasa a esta viña? Me dijo, no me pesca, la llamamos, de Curicó, chuta, pero teníamos que armar las cajas, ¿cachai? Y de repente, nos contesta como, ¿sabéis que perdón, pero es que no me llegaron la etiqueta, no tengo etiqueta para los... Ya estábamos comprando, no sé, 360 botellas a cada viña, y no las tenía etiquetadas. Y nosotros, miércoles, ¿qué hacemos? ¿Cachai? Va a llegar una botella sin etiqueta, pues es raro, es como... Y no teníamos nada que hacer. Teníamos 2 opciones. O en el fondo, decirle que no a la productora y en el fondo fregarle la compra. Pero ella también necesitaba etiquetar. Y bueno, yo dije ya no. Que lo mande igual. Y tenemos que ingeniárnoslas para darle vuelta a esto, po. ¿Cómo se lo vendía a los socios? ¿Cachai? ¿Por qué les llegó? Porque todo el mundo va a preguntar, oye, me llegó mal un vino, me llegó sin etiqueta. Y ahí la Paula, que es crack, dio vuelta a la tortilla, mandó un mail, avisó mucho antes de que llegaran las box, como, oye, en vez de en el fondo cagarnos al productor, lo aceptamos, tuvo un error, que no sé qué, pero el vino es tan rico, empezó a explicar el vino desde antes, mandó la etiqueta digital, igual un poco para que la gente
Y fue muy aplaudido, o sea, fue como al revés. Yo dije como quizás se van a salir, yo dije ya listo, ya, filo, se van a salir 30 este mes, o sea, sí o sí. Como que estafa, ¿cachai? Si hay gente que lo ve así. Y al revés, como la Paula hizo este trabajo como de pre-marketing antes de que le llegara la caja, funcionó súper bien. O sea, la gente respondió como, oye, bacán que hayan hecho eso. Pucha, había uno justo que coleccionaba las botellas, pucha, ya. Y le dijimos, mira, cuando le llegue la etiqueta te va a mandar otra. Entonces al coleccionista se la mandamos después igual con etiqueta, pero al que se la toma, que es el 95%, se la manda, llegó así. Entonces ese fue como un gran problema, pero se solucionó. Oye, yo creo que estamos llegando ya aquí al final de esta conversación. ¿Qué consejos le darías tú a alguien que quiere emprender? Mira, yo creo que primero te tiene que gustar mucho y creer mucho en el proyecto que es lo que quería hacer. También ver qué hay en el mercado, o sea, igual analizar un poco el mercado, dependiente, yo no soy comercial, nadie es comercial, pero de mi equipo por lo menos. Pero sí ver qué existe y qué diferenciación querías hacer tú con tu producto, con tu servicio, con lo que sea que vaya a vender, y hacerlo muy distinto. Entonces, que ese sea tu valor agregado, ¿cachai? Como, porque al final nadie va a inventar la rueda de nuevo, pero hacerlo de una manera como mucho más atractiva y diferenciadora a lo que existe para que el cliente diga, ya, me voy, en el fondo le compro o me voy con ellos, ¿cachai? Eso también, no ilusionarse tanto con que es al tiro, que es inmediato. Es lo mismo que me pasaba a mí un poco con las maquetas en la universidad, que uno decía, ya, en 3 horas la termino la entrega a taller. Hay que multiplicar todo por 6. O sea, si tú pensáis que en 5 meses va a resultar tu plan, en verdad es mucho más. Salen muchas cosas en el camino, pero... y los problemas irlos solucionando y teniendo fe, si es que en verdad te mueve lo que querías hacer, hay que darle nomás, hay que darle, aguantar, pero siempre con una buena idea. Y también yo creo que es muy importante escuchar al cliente, hacer, de repente yo juntaba amigos y decía, prueben, te tinca, no te tinca, te gusta esta idea, un poco como ir tanteando el producto o servicio que vaya a ofrecer y escuchar, en verdad, porque al principio uno piensa que la idea puede ser bacán, pero en verdad quizás no era tan bacán y la versión mejorada te la dicen los clientes o gente de afuera. Entonces también un poco hacer caso a eso. Perfecto, extraordinaria conversación con María Isabel Osa, ella la fundadora de Vique Club. Muchas gracias por estar con nosotros, te pasaste. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Me encantó la conversa, porque además siento que fue acercar el vino de manera bien, digamos, normal. Sí, claro. Sí. Muchas gracias. Esto fue Más que un Pitch, con Juan Manuel Astorga y Juan Pablo Silva, periodista de DF. En Infinita, de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde, hablamos con emprendedores para conocer sus historias, ideas y proyectos.